Y qué responsabilidad tan grande, tener el sueño de un inversionista en tus manos, de un equipo que se está jugando su patrimonio para convertirlo en un bien mayor. Tenemos un proyecto con este cliente y me dice, oye, ¿sabes qué? Tenemos un terreno para hacer un parque industrial y hay oportunidad de que nos vendan el siguiente terreno. Todo lo que nosotros hacemos en esta industria tiene que estar dentro de un marco contenido, de un producto que puede colocarse en el mercado. Y por eso los inversionistas ponen su dinero y sus expectativas en nuestras manos para lograrlo. Para entender el negocio al que nos están invitando, prácticamente está llegando el cliente con nosotros y nos dice, aquí está mi proyecto, aquí están los recursos, por favor, cuídalo lo más que puedas y hay que llevarlo a que sea un éxito el proyecto, ¿no? Siempre he creído que la certificación es un hito importante en la vida profesional de los arquitectos, de los ingenieros, de todos los especialistas que estamos en el mundo del project management. No te puedes considerar un project manager si no tienes una certificación, porque esto avala tus conocimientos y habilidades en un área muy específica, que es el arte de gerenciar proyectos, la ciencia de certificar proyectos. Entonces, en esta primera etapa, en este programa que Axioma ofrece, tenemos 5 temporadas que corresponden a 5 etapas. Platícame, ¿cuál fue tu experiencia en la primera temporada? En esta etapa del prediseño, pudiéramos decir que es donde se está concibiendo el proyecto, donde empieza a buscar que sea factible desde todos los diferentes aspectos que puede llevar el proyecto. A veces, pues tú ya sabes que nos toca de repente entrar solamente ya directamente en la construcción, que ya hablaremos de esa etapa, pero aunque nos inviten en esa etapa, tenemos que hacer una labor de meternos en la primera etapa, que viene siendo el prediseño, justamente para entender el negocio al que nos están invitando. Prácticamente está llegando el cliente con nosotros y nos dice, aquí está mi proyecto, aquí están los recursos, por favor, cuídalo lo más que puedas y hay que llevarlo a que sea un éxito el proyecto, ¿no? ¿Qué sucede en esta primera etapa y que me gustó muchísimo en la certificación? Que es justamente empezarle a dar orden y a entender que el negocio sí es factible, empezar a darle certidumbre al proyecto, que parte de lo que hacemos es eso, o sea, claro. no podemos como que asegurar o no somos exentos de que el proyecto siga exactamente como dice el programa, que siga exactamente el presupuesto. Lo que vendemos y donde generamos valor es darle seguridad y certeza a ese proyecto, a que esté dentro de ciertos índices y que al final de cuentas esté dentro o cumpla el modelo de negocio que tiene nuestro cliente. Claro. Entonces, en esta primera etapa empezamos a ver mucho esto. En una primera mesa con los clientes, cuáles son las expectativas. Que otra vez, independientemente en qué etapa nos inviten, que lo más saludable, y estuve escuchando hace como un mes el último episodio que tuvo Toño con Rodrigo, hablaban de la importancia, y a ellos un poco en plan de desarrolladores, hablaban de la importancia de cómo un administrador de proyecto o un equipo administrador de proyecto llega a inicios o el nacimiento del proyecto y cómo genera ese valor. Entender que las expectativas se están cumpliendo, entender que el proyecto está dentro de esos índices que platicamos, dentro de un mercado, alzar la mano y oye, creo que esta expectativa no va de acuerdo a lo que me estás comentando, empezarle a dar orden de que al final de cuentas terminan siendo los cimientos de lo que va a ser el día de mañana, algo que está ya completamente concebido, ejecutado y demás, ¿no? Claro. Entonces empezamos a ver ciertas herramientas como la matriz de expectativas, una primera mesa donde están todos los involucrados, desde el cliente, nosotros, pues el arquitecto, todos los que están, los que realmente son los stakeholders del proyecto, para entender las expectativas de cada uno y poder asegurar que vayamos al mismo puerto al final de cuentas. Claro, al mismo punto. Fíjate que acabas de mencionar un punto muy importante. Acabas de hablar de entender el negocio. Todo lo que nosotros hacemos en esta industria tiene que estar dentro de un marco contenido, de un
producto que puede colocarse en el mercado. Y por eso los inversionistas ponen su dinero y sus expectativas en nuestras manos para lograrlo. Y claro, todo empieza como sueños muy idealizados, pero también es importante empezar a darles sentido técnico, ¿no? Darles orden y buscar que es posible hacerlo. Yo también quiero hacer cosas espectacularmente grandes, pero hay una regulación, limitantes constructivas, criterios de aceptación, un mercado que tiene determinado poder adquisitivo. Entonces tú no puedes generar un producto fuera de eso porque no va a tener éxito. Correcto. Y es bien importante entender ese sueño de nuestro cliente y ayudarlo a moldarlo a la realidad que podemos hacer. Entonces, esta fase es fundamental porque es cuando el sueño se empieza a materializar. Siempre he dicho y siempre he creído que el verdadero reto de un proyecto es convertirlo en realidad. Y esta primera etapa lo que nos lleva es a eso, a convertir esa realidad, y nosotros cómo lo expresamos, pues a través de herramientas perfectamente controladas y contenidas. La oportunidad de poder hacer un benchmark, ¿no? O un estudio comparado de proyectos donde tú entiendes lo que tu cliente quiere, lo que hay en el mercado, qué se ha visto, qué forma tiene, qué color, qué características, qué tamaño, qué costo, cuáles han sido las buenas y las malas experiencias. Es fundamental para llegar a un punto que nosotros le llamamos el acta de nacimiento del proyecto, que es el One Page Plan. El One Page Plan, correcto. Y sabes que ahorita, haciendo un poquito con lo que comentabas del tema de benchmark, lo tengo muy presente porque justamente ahorita tenemos un cliente que tenemos un proyecto con este cliente y me dice, oye, ¿sabes qué? Tenemos un terreno que está por pesquería y hay oportunidad para hacer un parque industrial y hay oportunidad de que nos vendan el siguiente terreno. Y ese terreno son 120 hectáreas, pero para llevar, tengo que llevar servicios por 1,5 kilómetros para conectar eso. Entonces, dentro de la licuadora de mi modelo de negocio, quiero ver si me conviene comprar eso, pero ayúdame a saber cuánto me costaría llevar esos servicios por ese 1,5 kilómetros para esta capacidad de parque industrial, 120 hectáreas, etcétera, etcétera. Luego, ¿qué hacemos? Benchmark. Vámonos a qué proyectos tenemos de referencias, si se puede en esa zona, qué parques industriales trabajamos por ahí, que tenemos ya algunas referencias en nuestras bases de datos. Así es. Y de ahí empieza a salir toda la data para poder sacar esos numeritos preliminares, que le llamamos paramétricos, y que terminan siendo quizás ya definitivos para que el cliente pueda tomar una decisión. Estamos hablando del nacimiento, o sea, ni siquiera tal vez no ha nacido el proyecto, es un antes, y que gracias a una actividad que conocemos bien, que es la herramienta del benchmark, en esta etapa le podemos dar suficiente información que él pueda tomar una decisión y decir, nació un negocio o se conformó un negocio mayor o con ciertas cualidades diferentes que sean mejor para todo el mundo. Y gracias a esos datos y esas referencias es posible, ¿no? Claro. Vamos a darle para adelante, ¿no? Claro. Fíjate que uno de los temas importantes o el gran valor que hay que decir y resaltar respecto a la metodología es que todos estos pasos vienen acompañados de herramientas que te ayudan a tomar decisiones. Y el benchmark, como bien lo acabas de decir, está para eso, para situarte en el universo de expectativas y poderte decir, por aquí puede ser el camino. Y entonces es cuando surge el One Page Plan y dices, ok, ahora sí, como acta de nacimiento. Sí. ¿Cómo se llama? O bueno, ¿cómo me gustaría que se llamara? ¿De qué tipo quiero que sea? ¿De qué tamaño? ¿Cuántos metros? ¿Cuánto espero invertir? ¿En qué tiempo creo que lo puedo hacer? Porque eso empieza a concentrar las ideas en un camino para que empiece a evolucionar. Antes de esto, todos son muy buenas intenciones, muchos sueños. Sí, ¿no? ¿Y qué responsabilidad tan grande? Tener el sueño de un inversionista en tus manos. No, claro. De un equipo que se está jugando su patrimonio para convertirlo en un bien mayor. Súper compromiso el que tenemos, ¿no? Claro. Y entonces, una parte fundamental y que la verdad se nos olvida y me gusta mucho que la metodología y la primera temporada lo resaltan muy bien, es el tema de hacer un correcto due diligence. Un due diligence que nos lleva a hacer una investigación en términos administrativos y legales de, bueno, ¿qué sí permite el terreno o el tipo de propiedad destino hacer?
Desafortunadamente, me ha tocado ver muchos casos a lo largo de estos pocos años en la industria. Me ha tocado ver muchos casos donde hay una expectativa cero aterrizada para lo que se te permite hacer en el lugar, ¿no? Y entonces tienes muchos riesgos y hay muchas cosas que no puedes hacer. No puedes levantar una torre de 80 edificios en un terreno que no te permite esas densidades o esas alturas, por el motivo que sea. Entonces hay que hablar, empiezas a abrir el espectro de todos los temas que se involucran, ¿no? El aspecto urbano, la regulación, el reglamento de construcciones, tantas cosas que tú tienes que poner en blanco y negro para llegarle con una lista de palomitas y tachecitos de lo que se puede, no se puede, ¿no? Claro. Eso dicho muy románticamente, muy coloquialmente, lo que implica un due diligence. Claro. Y también, digo, se abre la oportunidad, o valga la redundancia, de ahí puede salir, digamos, la contraparte. O sea, si ese due diligence no cumple, o ese checklist no cumple, o no va alineado a lo que buscaba ese desarrollador o ese cliente, te da al menos una herramienta para que de ese reto salga otra posibilidad o muchas otras posibilidades. Claro. Y junto con otras herramientas que están dentro de esa etapa, puedes hacer algo interesante para que al final de cuentas no sea como que simplemente se vaya para abajo el proyecto, simplemente cambió, se transformó a algo, pero que hubiera costado mucho más seguir con todo ese proceso, que pase a través de todas las etapas y más adelante te des cuenta que por ahí no iba, pues es donde tenemos que contener, donde tenemos que ser completamente profesionales. Claro, y muy predictivos, ¿no? Porque al final del día, imagínate el caso, y tristemente me pasó. Cero metodología aplicada, una idea express no aterrizado, contrata mañana, inicia la construcción y a medio camino te das cuenta que lo que estás haciendo está muy bonito, tiene una gran calidad, genera mucha expectativa, pero no hubo el estudio de mercado que te avalara que el producto final era vendible. Y entonces se queda toda la inversión estacionada del cliente ahí. Y empiezan los procesos de cuestionamiento profundo, ¿no? Y si le hubiera puesto otro tipo de acabado, estructura, sistema constructivo, ¿habría sido más económico? O si le hubiera puesto 25 pisos más. Empiezan a destaparse las variables. Entonces, no hay que llegar a ese punto. Las variables son en esta primera etapa. ¿Cuánto me cuesta? ¿Qué puede pasar? ¿Cómo puede ser? ¿Para qué? Para empezar a tener algo que se llama análisis de riesgos. Si tú tienes un análisis de riesgo que empiezas a trazar y a mapear desde el día 1 y el riesgo evoluciona. En la medida en la que vas avanzando, o se incrementa, o se confirma, o se desecha. Pero esa matriz, ese análisis de riesgos inicial, pues te tiene que dar la pauta de las previsiones que debes de tomar. Entonces, fíjate la importancia de una etapa de prediseño. Todavía no hemos hecho un solo dibujo, un solo plano, pero empezamos a conceptualizar ese proyecto que van a hacer. Correcto. Y creo que es fundamental que para lograr este objetivo tengas un buen entrenamiento. De repente creemos que tenemos en control todas las cosas, pero la importancia de entender el concepto a través de las herramientas y darles un contenido técnico que nos ayude para llegar al éxito es lo más importante dentro de un proceso que el Project Manager maneja. Es ahí donde le agregas valor. Y entonces resulta que si estás trabajando en algo que no es precisamente tu dominio, agotamos una herramienta, un proceso que nos encanta, que se llama juicio de expertos. Y tú has hecho muchos juicios de expertos, muchos. No, me encanta esa herramienta o esa... Pues podemos decir la herramienta si la queremos ver como un documento en donde se establecieron todos los puntos que se dan a esa junta, pero como tal, como actividad, me encanta porque realmente, como creo que lo comentaste al inicio, el poder acercar a los especialistas para ver un tema en específico, una problemática, que cómo cambia, es un mundo completamente diferente que si le cambias de problemática a un reto, ¿no? Claro. Que todos los proyectos están llenos de reto, olvídate del problema, o si vamos a hablar de problema como esa palabra, cambiarle esa connotación, ¿no? Pero la connotación sea la parte de
¿cómo le hacemos para poder sacar esto, ¿no? Claro, que evolucione de ser conceptualmente un problema a una realidad por cumplir. Ajá, ¿no? Y un área de oportunidad, otra vez, posibilidades de lo que podemos lograr. ¿Qué hacemos? Nos enfrentamos a un reto. Muchos de nuestros clientes nos dicen, ustedes son los especialistas, ustedes como gerencia, soluciónenlo, pero hay un mundo de diferencia de decir, nosotros, el equipo de trabajo de la gerencia, le vamos a dar solución a esto, vamos a gestionar a que la situación se solucione con nosotros y con el grupo de expertos que nos pueden acompañar. Porque Claro. ese juicio de expertos no necesariamente es el equipo interno que está gestionando ese proyecto. Esto abarca a estar hablando a gente que a lo mejor no están ahorita directamente en el proyecto, pero con quien tenemos relación, que ya tenemos toda una cartera de especialistas. Claro. Les hablamos para ver ese tema en específico. Se encuentra porque se encuentra la solución. O sea, esa es la parte que eso es lo interesante de esto, que llegas Ajá. a una solución, pero bien informada. Así es. Yo así siempre es. he dicho, no sé si tú estás de acuerdo, que lo más importante es tomar decisiones informadas. Sí. La decisión informada te da una posición de poder que te permite conducir adecuadamente las cosas. Entonces la investigación es muy importante. Fíjate, te voy a compartir este caso. Hace no mucho acudió con nosotros un cliente y nos platicaba su expectativa. Y su expectativa era crear una alberca de mar. Una alberca de mar. Una alberca de mar, digamos que no es una instalación típica que encuentras en todos lados. O sea, te metes al mar y le haces una pequeña contención y se convierte como en una pequeña piscina salada para un condominio dedicado, ¿no? A mí me pareció un proyecto fantástico, muy retador, porque aquí estás hablando primero de tratar con una condición que tú no puedes controlar, que es un océano vivo, que sube y que baja. Tienes que tratar con una situación complicada que es, oye, un permiso federal para que tú tengas una concesión en un territorio que tiene agua, pero que no tiene suelo. Sí. Y luego, ¿qué implicaciones tiene? Y empezamos a hacer un juego de hipótesis, ¿no? ¿Y cómo le das mantenimiento? ¿Y cómo lo limpias? ¿Y cómo lo mantienes? ¿Y cuánto te cuesta? ¿Y qué tienes que hacer? Y empieza todo este proceso a cuestionarse hasta que llegamos, ¿sabes qué? Definitivamente tenemos que acudir con expertos en el tema ambientales, gente que ya ha construido y tenga experiencias similares, ahí está el benchmark, el juicio de experto con los ambientales, tenemos que revisar qué riesgos puede haber, qué pasa si viene un huracán y nos pega de frente, qué va a pasar con nuestra instalación, y empiezas a armar todo esto y a escribir renglones de temas que inciden en el proyecto y construyes algo que se llama tu estructura de trabajo, tu WBS, Work Breakdown Structure, o tu estructura de desglose de trabajo. Claro. Y empiezas a enterarte como de temas que tienes que atender y empieza a abrirte la mirada. La verdad es que el proceso de descubrimiento de las necesidades de un proyecto en esta etapa es fundamental. Así como planeas una fiesta, y no es lo mismo decir quiero una fiesta que digas cuántos invitados, de qué color, cuánto te va a costar. El mismo proceso de planeación, obviamente, toda proporción guardada, pero en un sistema muy técnico, muy detallado, pues es lo que nos lleva al éxito. Y la realidad es que no he conocido una sola persona que aplique la metodología que te pueda decir que no le está encontrando valor. Entonces, es fundamental entrenarse. De acuerdo. Y yo invitaría a todo mundo a que tome el riesgo, que se dé la oportunidad, que se regale la oportunidad de vivir un proceso de certificación. Bien, completamente de acuerdo. ¿Tú qué opinas? No, claro. Igual, como lo comentábamos en el inicio, el tema de pasarlo a la práctica, o sea, desde la certificación, donde tienes todo el know-how transmitido a través de los asesores y las experiencias, a pasarlo ya a la práctica es cuando se vuelve completamente ya otro mundo o digamos, la percepción de cómo estás viviendo las cosas empiezan a transformarse de una manera diferente, como que tienes una mayor sensibilidad de cómo estás gestionando las cosas, cómo estás controlando las cosas para bien del proyecto. Entonces, planeación y a la hora de ponerlo en práctica, la estrategia. Claro. Para que de ahí salgan los resultados. ¿Y sabes por qué se llama fase de prediseño? ¿Por qué? Porque todas las ideas que van a confluir aquí, toda la información que vas a encontrar,
te va a ayudar a establecer esas líneas sobre las cuales el proyecto va a empezar a crearse. Claro, definitivo. ¿No? Claro. Y entonces ahí nos iríamos a la segunda temporada.